El sol se filtraba a través del dosel de árboles centenarios, dibujando patrones danzantes de luz y sombra sobre el suelo del santuario. Era un lugar de ensueño, un Edén terrenal donde la vida silvestre florecía sin la intromisión del mundo exterior. Cada hoja que caía, cada murmullo del viento entre las ramas, cada canto de pájaro, componía una sinfonía perfecta de armonía natural. El narrador, con una voz cargada de asombro y respeto, describía este paraíso, un remanso de paz donde la majestuosidad de la naturaleza se revelaba en su forma más pura. Se hablaba de la belleza intrínseca de sus habitantes, desde el ágil ciervo que se movía con gracia etérea hasta el poderoso oso que patrullaba sus dominios con una serena autoridad. Sin embargo, en las profundidades de esa misma narrativa, se insinuaba una verdad inquietante. Incluso en los parajes más idílicos, la belleza a menudo ocultaba un velo de peligros inimaginables, amenazas que yacían latentes, esperando el momento oportuno para emerger. En el corazón de este santuario vivía la doctora Elara Vance, una bióloga cuyo idealismo era tan vasto como el propio bosque. Dedicaba su vida a la conservación, sus días y noches consumidos por la pasión de proteger la vida silvestre y educar al mundo sobre la fragilidad de un ecosistema en constante equilibrio. Para Elara, el santuario no era solo su lugar de trabajo, era una extensión de su propia alma, un vínculo profundo que la unía a cada criatura, a cada planta, a cada rincón de ese paraíso. Su motivación trascendía la ciencia, era una cruzada personal para salvaguardar la inocencia de la naturaleza frente a la indiferencia humana. Pero la inocencia estaba a punto de quebrarse. Los primeros signos fueron sutiles, pequeñas anomalías que, en un principio, Elara atribuyó a la caprichosa mano de la naturaleza. Animales encontrados heridos de formas inusuales, patrones de caza alterados que desafiaban la lógica depredador-presa, un silencio inusual en ciertas zonas del bosque. Una inquietud, apenas un murmullo, comenzó a crecer en su interior. Recordaba el hallazgo de un joven venado, su cuerpo marcado por heridas que no se correspondían con ningún depredador conocido en la región. Las marcas eran demasiado precisas, casi quirúrgicas, pero al mismo tiempo salvajes, con una brutalidad que helaba la sangre. Aquel día, la brisa que antes susurraba melodías, ahora parecía portar un presagio. El misterio no hizo más que profundizarse. Apariciones fugaces de un depredador desconocido, dejando tras de sí rastros confusos que desafiaban la identificación. Las huellas eran grandes, pero la zancada era inusualmente ligera. Las marcas de garras, profundas, pero la forma, extraña. Los expertos locales, con décadas de experiencia en la fauna de la región, no tenían respuestas, y su perplejidad solo aumentaba la tensión. Elara, que siempre había creído en la inmutable sabiduría del equilibrio natural, comenzó a dudar de sus propias convicciones. Algo fundamentalmente anómalo estaba ocurriendo. El peligro, hasta entonces una sombra elusiva, finalmente emergió con una brutalidad innegable. Un incidente directo, un golpe devastador para la moral del santuario. Aurora, una loba alfa a la que Elara había monitoreado desde su nacimiento, y con la que sentía una conexión especial, fue atacada brutalmente. Su cuerpo fue encontrado al amanecer, desfigurado de una manera que superaba la ferocidad de cualquier encuentro entre depredadores. Elara sintió una mezcla de horror y una determinación ardiente. Esto no era el trabajo de un depredador común. Era algo más, algo que acechaba en las sombras, algo que desafiaba toda explicación. Lo que Elara descubrió a continuación cambió para siempre su comprensión de la vida y la muerte en el reino animal. La revelación de la brutalidad que acechaba en el santuario, personificada en el destino de Aurora, impulsó a Elara a una investigación solitaria y obsesiva. La bióloga se sumergió en el trabajo con una intensidad febril, ignorando las advertencias veladas y el escepticismo manifiesto de sus colegas. Las noches se volvieron indistinguibles de los días, iluminadas por la luz de la pantalla de su ordenador o por la linterna de su expedición nocturna. Se dedicó a recopilar datos,
a trazar patrones que otros descartaban como meras coincidencias, y a documentar testimonios fragmentados de guardabosques y habitantes locales que hablaban de sombras rápidas y sonidos extraños. Su oficina, antes un espacio ordenado de mapas y muestras, se transformó en un santuario de la paranoia, con recortes de prensa, fotografías y anotaciones manuscritas cubriendo cada superficie, conectadas por hilos rojos que tejían una red de presunciones. Esta creciente obsesión la aislaba, empujándola a los confines de su propia cordura, pero también la acercaba a una verdad ineludible. Una tarde, mientras seguía un rastro de huellas anómalas que se dirigían hacia la zona más densa y prohibida del santuario, Elara experimentó un encuentro que grabaría el terror en lo más profundo de su ser. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad ominosa. Un crujido de ramas a su derecha, demasiado potente para ser un venado, demasiado sigiloso para un oso. Se giró, la linterna temblaba en su mano, y un destello de movimiento, una silueta borrosa de una velocidad imposible, pasó a escasos centímetros de ella. El viento que generó el paso de la criatura le azotó el rostro, dejándole un escalofrío que no era solo del frío. Elara cayó al suelo, el corazón martillando contra sus costillas, incapaz de gritar. No había visto a su atacante, solo sentido su presencia helada, su agilidad sobrenatural. La experiencia la dejó traumatizada, pero al mismo tiempo, reforzó su convicción. La amenaza era real, y era algo que nunca antes había documentado la ciencia. Su determinación, sin embargo, chocó de frente con la burocracia y el miedo. El Dr. Aris Thorne, un colega de alto rango con quien Elara había compartido innumerables expediciones y debates científicos, comenzó a desacreditar sus hallazgos. Aris, un hombre de ciencia pragmática, veía en la creciente obsesión de Elara una amenaza a la reputación del santuario y quizás a su propia carrera. Argumentó que Elara estaba sucumbiendo al estrés, que sus teorías eran fantasiosas, el producto de una mente exhausta. Elara se sintió traicionada hasta la médula. La misión, que ya era personal, se volvió aún más íntima, teñida de una amargura por la falta de fe de quienes deberían haber sido sus aliados. Un conflicto interno la carcomía. Debía exponer la verdad, arriesgándose a la histeria pública, o proteger el santuario de una amenaza invisible pero inminente. Mientras tanto, los ataques no cesaban. De hecho, se volvieron más audaces y frecuentes. No solo los animales del santuario eran víctimas. Un par de excursionistas desaparecieron sin dejar rastro, y varios ganaderos locales reportaron pérdidas inexplicables en sus rebaños, con marcas que recordaban dolorosamente las heridas de Aurora. La comunidad circundante entró en pánico, exigiendo respuestas y acciones drásticas. Elara sentía la presión del tiempo asfixiándola, la responsabilidad de aquellos que confiaban en el santuario, y el peso de una verdad que nadie quería creer. En medio de esta espiral de terror, un hallazgo inesperado surgió de entre sus muestras. Analizando restos de tejido recuperados de una de las víctimas más recientes, Elara notó una anomalía genética, un patrón molecular que no encajaba con ninguna especie conocida en la Tierra. Era sutil, casi imperceptible, pero innegablemente presente. No era una mutación aleatoria, sino una secuencia que sugería una adaptación, una evolución acelerada, o algo completamente ajeno. La revelación fue estremecedora. Estos animales asesinos no eran lo que parecían ser, no eran lobos rabiosos, ni pumas descarriados, ni siquiera una especie invasora. Lo que Elara desenterró no era solo una especie desconocida, sino una verdad que desafiaba la propia naturaleza. Con la verdad en sus manos, una verdad tan perturbadora que oscilaba entre la ciencia ficción y